Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Te doy gracias, Señor, Rey mío, y te alabaré, Dios mi Salvador. Familia, feliz y bendecido viernes 23 de abril. Y les quiero compartir la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 6, versículo 52 al 59 del evangelista San Juan. Discutían entre sí los judíos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros padres y vuestros antepasados y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaún. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, me parece que hoy Jesús nos habla de tres alimentos, nos habla de tres clases de pan. Nos coloca en la mesa de la palabra tres clases de pan. Primero, el pan de la Eucaristía, el alimento de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué es la Eucaristía? Es el mismo Jesús que se nos da, es el mismo Señor que nos alimenta. Es el pan más importante, es el pan verdadero, es el pan que nos lleva a la vida eterna, es el pan que nos garantiza la vida eterna, es un pan para el alma, es el pan para el espíritu, es el pan de ángeles. Pero segundo, también nos habla Jesús del pan material. Dice aquí el texto del Evangelio: no como el que comieron vuestros padres y murieron. Se está refiriendo al maná, allá cuando Dios en esa travesía del pueblo de Israel por el desierto, cuando estaban aguantando hambre, entonces hizo ese prodigio de dar pan, de que llovía pan, de una especie de escarcha, y entonces los israelitas se alimentaban. Es el pan material, es el mismo pan que Jesús allá en el capítulo 6, versículo 1 y siguientes multiplicó a 5,000 personas. Es decir, es el alimento diario, es el alimento para el cuerpo, es el alimento normal que todos necesitamos para vivir, que tenemos que aprovechar. Si no comemos, es muy difícil tener fuerzas. Pero tercero, Jesús nos habla de un tercer alimento, de un tercer pan, el pan de la palabra. Dice aquí el texto, termina el texto en el versículo 59 de este capítulo 6, que Jesús estaba diciendo esto, enseñando en la sinagoga. Y la sinagoga es el lugar de la predicación. La sinagoga es el lugar de la explicación de la palabra. La sinagoga es el lugar de la meditación de la palabra. La sinagoga es el lugar de la escucha de la palabra, es decir, el pan de la palabra, que también es alimento espiritual, que también es alimento para el alma, que también es alimento interior. La palabra entonces viene a iluminarnos, la palabra de Dios viene a darnos fuerza, la palabra de Dios viene a fortalecer nuestra vida,
la palabra de Dios viene a mostrarnos el camino. Qué bendición este texto que nos habla del pan de la Eucaristía, del pan normal o del alimento para el cuerpo, pero también del pan de la palabra. ¿Qué nos toca? ¿O a qué nos invita este texto? Me parece a mí a que valoremos el alimento, a que valoremos la Eucaristía, a que valoremos también el alimento diario, pero también a que valoremos la palabra de Dios. ¿Y a qué más nos invita este texto? A ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios por la Eucaristía, porque en ninguna otra religión Dios se hace alimento. En ninguna otra denominación religiosa Dios se nos da como comida para la vida. En ninguna otra denominación religiosa Dios se nos coloca en una bandeja para que nos alimentemos. Solamente en nuestra religión católica, gracias a Dios, tenemos ese don tan grande de la Eucaristía. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios por la Eucaristía, con los sacerdotes. Orar por los sacerdotes, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Pero segundo, también a valorar y a ser agradecidos con Dios por el alimento normal, es decir, por la comida. Ojalá que siempre cuando vayamos a comer, nunca nos sentemos a la mesa o nunca empecemos la comida sin bendecir los alimentos, sin agradecer los alimentos, sin agradecer por el pan que tenemos en la mesa, sin agradecer a Dios por quienes han hecho posibles ese alimento en la mesa, los campesinos, agradecer a Dios por los campos, agradecer a Dios por los cultivos, agradecer a Dios por quienes han traído a la mesa el pan, la comida diaria necesaria, y a no desperdiciar, no desperdiciemos la comida, valoremos la comida. Pero tercero, también agradecer a Dios por la palabra que se nos da como alimento, por la Sagrada Escritura, por los sacerdotes que predican la palabra, y a pedir por nosotros para que cada día el Señor nos dé más sabiduría para poder llevarles a ustedes un mensaje de salvación, un mensaje de fe, un mensaje de alegría, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Pero también pedir por los misioneros, hay muchos laicos que también predican la palabra, pedir por la evangelización del mundo, para que la palabra de Dios, ese alimento del alma, ese alimento espiritual, ese alimento que trae luz, sea extendido en todo el mundo, para que la palabra de Dios en su evangelio sea conocido en toda la humanidad. Familia, feliz y bendecido viernes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.